En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado. Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Economía a 1000. Muchas gracias por acompañarnos, como todos los días, aquí en Piso. Fabricio, Filippi y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Fabricio? ¿Qué tal? Bienvenido. Todo bien, Prince. ¿Vos cómo estás? Todo en orden. Aquí ya muy expectante por la entrevista que vamos a tener en segundos y sobre un tema importantísimo para el país. Y de hecho, todo lo que abordamos aquí desde el programa, entre paréntesis recordando que es una producción de la consultora MF Economía e Inversiones junto con Radio 1000, tratamos de tomar temas coyunturales e incluso algunas aristas atemporales que hacen de la economía y el desarrollo tanto del país como también todo lo que sucede a nivel internacional con impacto a nivel doméstico y bueno, por sobre todo tener el vínculo directo con las personas y referentes y agentes económicos que nos dan y nos muestran cómo va la dinámica de determinados sectores económicos, así que en este programa no va a ser la excepción, esperando ya los ajustes de producción para el contacto que vamos a tener hoy como entrevista. ¿Podemos adelantar con quién vamos a estar, Fabricio? Vamos a estar con Paul Charuy, que es el presidente de la Cámara Vial Paraguaya. Cavialpa, hablándonos justamente sobre la infraestructura en Paraguay, los principales desafíos, perspectivas, porque recordemos que el déficit de infraestructura en Paraguay es gigantesco, pese a los avances que se han tenido de aquí a unos años, sobre todo desde el año 2019, recordando y haciendo un poco de historia sobre la situación económica que se había vivido en el año 2019, la crisis económica por dos eventos adversos, sequía e inundaciones, que hizo obviamente que de alguna manera la economía tuviera que sufrir un tipo de desaceleración y una caída luego muy importante, y ante esta situación el gobierno, la administración de ese entonces había sacado un plan de contingencia económica muy importante con un nivel de endeudamiento que hizo justamente que se acelerara la deuda pública a modo de generar recursos y poder inyectar a la economía y de esa manera mitigar también los impactos que estaban viviendo en ese entonces, y la mayor apuesta había sido en obras de infraestructura y también esta misma dinámica siguió en pandemia 2020, 2021 hasta que evidentemente ya empezó a desacelerarse y a tener un impacto más que significativo también en las inversiones públicas. Y ya me dicen desde producción que está en línea Paul Charuy. ¿Cómo estamos, Paul? ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar del otro lado. ¿Qué tal, Pince? ¿Cómo estamos? Encantado de estar en tu programa, en este nuevo horario. Un gusto siempre, saludos para toda la audiencia y ahí para todo el equipo también de la radio. Muchas gracias, Paul, y te estamos llamando, te estamos esperando, pero siempre surgen contratiempos, más todavía con este clima y el tráfico, Paul, así que vamos a aprovechar igualmente al máximo la entrevista que tenemos vía telefónica. Paul, con respecto a esto que mencionaba, ya hacía un poco de historia sobre cómo ha venido evolucionando la inversión pública en Paraguay y esta pieza y este sector tan importante en el país cuando estamos hablando también de infraestructura y el déficit considerable que aún sigue enfrentando Paraguay pese a algunos avances que se han tenido en los últimos años. Si tuviéramos que hacer un recuento justamente de cuál es la situación de la infraestructura en Paraguay, ¿cómo lo contarías y para que obviamente la audiencia pueda dimensionar de lo que estamos hablando? Bueno, comenzaría diciéndote que creo que está en este último tiempo está claro de que se entendió la necesidad de poder invertir más en infraestructura, creo que desde la sociedad civil, desde el sector privado, desde el Estado. Hay una idea clara de que el Paraguay no va a poder crecer al ritmo económico que tiene el potencial para crecer si es que no tiene la infraestructura necesaria para que así sea, ¿verdad? Hoy estamos en una situación en la cual tenemos hace poco tiempo el grado de inversión. Es cierto. Eso significa que existe la posibilidad de que vengan grandes montos de inversión al país, pero categóricamente ese dinero no va a venir si es que no se instalan acá proyectos nuevos, industrias y demás
que a su vez dependen muchísimo de la infraestructura. O sea, una industria no va a poder tener la rentabilidad que podría si es que no tiene acceso de todo tiempo para poder llegar al lugar donde tienen que retirar la materia prima o donde tienen que comercializar sus productos terminados o llegar a la industria para poder darle ahí el valor agregado, ¿no? Si no tiene energía en cantidad, en calidad, si no tiene, por supuesto, la mano de obra adecuada, que otra vez depende muchísimo de la salud de la población, de la educación de la población, y ahí hay que invertir muchísimo todavía en lo que es el sistema de agua corriente, plantas de tratamiento, centros hospitalarios, centros educativos. O sea, hay estudios claros que hablan que el país tiene por lo menos 30.000 millones de dólares de déficit en infraestructura, y como te decía, creo que está claro a nivel general de que la infraestructura es necesaria. Pero por supuesto chocamos con las limitantes presupuestarias propias de un país como el nuestro, y entonces ahí es donde hay que tratar de trabajar en cómo poder conseguir esa infraestructura que tanto necesitamos dentro de las limitantes que existen a nivel presupuesto. Y esa es más que nada, creo que la problemática que hoy tenemos, y es donde tenemos que trabajar entre todos para poder ir solucionando. Paul, hay muchas aristas que abordar cuando hablamos justamente de infraestructura y la necesidad que tiene Paraguay de ir acortando esta brecha tan importante. Si tuviéramos que ponerle un número, y de acuerdo con estimaciones e incluso estudios que hacen desde Cavialpa, ¿cuánto debe ser la inversión anual de Paraguay en materia de infraestructura como para ir acortando justamente esta diferencia o esta brecha en infraestructura? Y mira, en base a estudios internacionales, a ejemplos de otros países en vías de desarrollo como el nuestro, se habla de que por lo menos el país tiene que invertir cerca del 4% del PIB por año en infraestructura. Hoy, eso sí, calculado un PIB de un poco más de 40.000 millones de dólares, estamos hablando de 1.600, 1.700 millones de dólares al año en inversión en infraestructura. Hoy no estamos llegando a los 1.000 millones, entonces es preocupante todavía esa diferencia que hay para llegar a los niveles óptimos. Ahora estamos en 800 millones más o menos del Ministerio de Obras Públicas, y a eso tenés que sumarle lo que ahora está invirtiendo Itaipú también, que es una gran cosa, la negociación que se hizo con la tarifa, y que eso genera otra vez ahí un margen para poder invertir en infraestructura y también en temas sociales, ¿verdad? Como educación y como salud. Pero estamos todavía lejos de lo que necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo lograr llegar a esos números? Y bueno, por un lado creo que hay que trabajar mucho más en lo que es la calidad del gasto público. Seguimos teniendo un Estado grande, un Estado caro, y es lo que, y lastimosamente no se separa en el presupuesto de lo que son gastos corrientes y lo que son los gastos de inversión, ¿verdad? Cosa que yo creo que sí habría que separar, porque el gasto corriente es un gasto que no tiene retorno, y el gasto de inversión tiene un retorno económico, así mismo, en algunos casos a muy corto plazo, ¿verdad? Y por otro lado, tratar también de utilizar estas herramientas que tenemos, como las concesiones, la ley de APP, la ley 5034, que hacen que ahí sea el sector privado el que haga las inversiones, y después el Estado va pagando eso a largo plazo, y también eso puede compensar un poco lo que el Estado no puede hacer a través de deuda pública, ¿verdad? Y después esas inversiones se recuperan a través del usuario del proyecto, ya sea, por ejemplo, a través de los peajes en caso de una ruta, o de tasas en caso de un aeropuerto, o de peajes también en caso de la hidrovía, que es también tan necesaria que se haga. Pero para eso tenemos que tener esta interlocución constante con el Estado, cosa que hasta ahora tampoco no estamos consiguiendo, ¿verdad? Yo creo que una de las soluciones más viables a ir buscando juntos la solución de los problemas, o esta problemática que tenemos, esta limitante que tenemos, es tratar de generar esas políticas de Estado, esas políticas públicas a largo plazo, conjuntamente entre el sector público y el sector privado. Tenemos que estar nosotros como sector privado también, y representantes de la sociedad civil, sentados también en las mesas de la elaboración de esas políticas públicas. Paul, mencionabas, y yo justamente te preguntaba cuál es la necesidad de inversión anual en materia de infraestructura, y hablabas de un 4% aproximadamente, que se traduce en unos 1.600 millones de dólares. Este nivel no se alcanzó ni siquiera en aquellos años 2019, pandemia, en el que hubo una importante inyección y dinámica de recursos para justamente ir dinamizando, valga el juego de palabras, los proyectos de infraestructura. Esa es una cuestión. Y otra, mencionabas también acerca de los instrumentos
de inversión y tenemos la reciente reformada ley de APP. ¿Eso de alguna manera no abre también una posibilidad de que se pueda ir ampliando esta inyección y de superar incluso los 800 millones de dólares que se tiene de un tiempo a esta parte? Sí, efectivamente, nunca se superó los 1.000 millones de dólares. Sí. Hubo un año que llegó más o menos a 1.000, que fue si no estoy equivocado, el 2021 o el 2022. Y ahí, un poco después de la pandemia, a raíz de esta política anticíclica de inversión en infraestructura para poder compensar un poco el impacto económico que tuvo el país por la pandemia. Y bueno, y hoy en día, aparte de lo que es este margen de inversión que tenemos dentro del presupuesto, que como te decía, Sí. no es suficiente, sí están estas otras herramientas que hay que ir utilizando. La ley de APP tuvo unos cambios hace poco tiempo y tuvo unos cambios específicamente en lo que es la herramienta de iniciativa privada, pero todavía falta mucho en ese sentido, ¿verdad? No hay todavía una estructura dentro del Estado que pueda evaluar rápidamente esas iniciativas privadas y también todavía la ley tiene algunas limitantes que hacen que sea difícil que sean rentables los proyectos de iniciativa privada. ¿Cómo cuáles serían estas Estado, limitantes, perdón, Paul? Y por ejemplo, el Estado puede poner solamente hasta un 25% del costo del proyecto como un aporte para los proyectos de iniciativa privada. Ahora significa que el proyecto tiene que estar financiado un 75% por un ingreso propio del proyecto. Entonces, si hablamos de una carretera y 75% de toda la inversión del CAPEX y del OPEX tiene que estar financiada el 75% por el ingreso del peaje, ¿verdad? Por más que hay algunas personas que dicen que esta limitación de la ley es solamente para el CAPEX, pero hay diferentes formas de interpretarla, ¿verdad? Pero de todos modos, 75% de ingreso de peaje, no hay muchas carreteras del país que tengan el tráfico suficiente como para poder cubrir una inversión como esa, ¿verdad? Y si querés hacer, no sé, un centro educativo, si querés hacer un hospital, si querés hacer lo que hagas con eso, difícilmente va a poder tener un retorno de un 75% propio del proyecto y solamente 25% de aporte estatal. Entonces, ahí verdaderamente, para lo que es iniciativa privada, te limita muchísimo la cantidad de proyectos que puedan ser viables, ¿verdad? Y dándote ejemplo, por ejemplo, en el caso de Uruguay, que conozco bien porque estuve justamente estudiando esas herramientas allá, ellos tienen, el Estado aporta hasta un 100%, ¿verdad? En el caso de la iniciativa privada, porque al final lo que vos necesitas, por un lado financiamiento, pero por otro lado también necesitas que el sector privado haga los proyectos, porque Totalmente. también un déficit que hay es la falta de un banco de proyectos como para poder ir decidiendo después en dónde ir metiendo los guaraníes que tenemos para invertir y ser lo más eficiente posible. Y para eso tenés que tener opciones, tenés que tener un abanico de proyectos, y esta herramienta como la iniciativa privada te genera justamente eso, que el sector privado te vaya presentando muchos proyectos y el Estado vaya eligiendo después cuál proyecto le parece más viable. Y este tipo de inquietudes o limitantes, como calificaste, Paul, ¿no fue de alguna manera expuesto ante las autoridades tratando de encontrar un punto medio, justamente porque al considerar que se estaba haciendo una reforma de una ley tan importante como que es esta de la ley APP para incentivo de inversión pública, se debería haber considerado también estas aristas? ¿No hubo un acercamiento previo para justamente tratar de alinear con las inquietudes que tenía el sector privado? Y hubo Prince, nosotros nos pusimos también a disposición, también presentamos nuestras opiniones con respecto al proyecto que se estaba estudiando, pero como te digo, lastimosamente es muy difícil conseguir esos espacios dentro de lo que es la elaboración de políticas públicas y en este caso de lo que es la elaboración de la ley, ¿verdad? Y es una pena porque yo creo que estas cosas son exitosas cuando se le escucha a todas las partes, a todos los sectores. Hay que escucharle desde lo que es la visión del Estado, que por supuesto es súper importante, también del privado, que al final de cuentas que tiene que llevar adelante la responsabilidad y tomar el riesgo, en este caso económico, financiero, para poder financiar estos proyectos. Y por supuesto también escucharle a los financistas, ¿verdad? Al sistema bancario, a los fondos, a los que verdaderamente al final del día son los que ponen el dinero para que los proyectos se lleven adelante. Entonces, realmente recién escuchándole a todas estas partes, recién uno puede llegar a reglamentaciones, a leyes que sean viables, porque al final si el Estado está de acuerdo, si el sector privado, el concesionario, el constructor está de acuerdo, pero el financista al final no siente que
que tenga acotados los riesgos de una manera suficiente, si el dinero no va a aparecer, ¿verdad? O sea, la plata no viene si es que las condiciones no están dadas, ¿verdad? Entonces hay que escucharle a todas las partes para que verdaderamente esto vaya saliendo. Y después, por supuesto, por más de que hay muchas experiencias en este tipo de herramientas en otros países, indefectiblemente vamos a tener que pasar en el país por un proceso de aprendizaje, porque otra vez lo que en unos países puede ser exitoso, a lo mejor en otro país no tiene el mismo éxito, ya sea porque tenemos leyes diferentes, porque tenemos una idiosincrasia diferente, un mercado diferente. Entonces también tenemos que tratar de ser abiertos en el proceso de aprendizaje y de perfeccionamiento también de todas estas herramientas. Paul, desde el Estado mencionaron que con esta ley, y quiero tener un poco de foco también en esto, y obviamente tu opinión, hablaban de que hay un potencial de inversión de aproximadamente $1.700 millones con el reacomodo, vamos a decirlo, o la actualización de esta ley y tratando de salvar ciertos aspectos. Realmente, y tras un análisis, imagino que hicieron desde Cavialpa de la propia ley, ¿existe este potencial o realmente estas limitantes o estas limitaciones que mencionás frenarían eso que hablan desde el Estado? Y si tengo que ser sincero, yo creo que hoy en día no hay muchos proyectos que sean viables con esta ley de APP a través de la iniciativa privada, ¿verdad? Sí, la iniciativa pública, por supuesto, que es una herramienta muy buena. Sí. La APP de Ruta 1 es un ejemplo, ¿verdad? Un proyecto que sale por APP, por iniciativa pública, y bueno, hay muchos consorcios que están precalificados, preparando ofertas, y es una vía para poder solucionar así estos proyectos de gran envergadura. Y ahí, por ejemplo, volviendo a lo anterior, hay un pago de inversión de lo que es toda la infraestructura que se va a hacer, que paga directamente el Estado, ¿verdad? Y después sí hay unos pagos que son de lo que ya es la parte de la operación de la vía, ¿verdad? Del proyecto, y eso sí se va pagando a través de la recaudación del peaje. Pero indefectiblemente el Estado tiene que poner una gran parte de la inversión, porque solamente con el peaje no se recuperan proyectos de esa envergadura como el de Ruta 1 ahora. Paul, también mencionabas de otras herramientas, otros instrumentos que se disponen en Paraguay a modo de justamente utilizarlas, que permitan el financiamiento fuera de la fuente 10 o incluso fuente 20, que es el endeudamiento que se vino haciendo desde hace varios años, de la llave en vano, también tenemos el de las concesiones, y bueno, ya mencionabas parte también de la ley APP. ¿Por qué estas herramientas no tienen de alguna manera el éxito que se esperaría? ¿Están un tanto desfasadas o es esto básicamente que mencionabas también al inicio de la entrevista, que no existe un banco de proyectos que de alguna manera determine cuáles son las necesidades reales de Paraguay, o hay una justificación mucho más profunda que esta? Yo considero de que, por un lado, lo de las concesiones, en el caso de éxito, como por ejemplo el Tapeporá, ¿verdad? Sí. Tapeporá ya es una concesión que tiene más de 30 años y hoy en día vos ves cómo mejoró enormemente lo que es el nivel de servicio de esa carretera, y ahí el Estado no puso un guaraní, ¿verdad? O sea, todas las inversiones que se hicieron y todo el mantenimiento que se hizo en este año fue directamente a través del cobro del peaje, pero el país no tiene muchos proyectos rentables como ese, ¿verdad? O sea, somos un país que con una población pequeña, con una economía pequeña, y entonces para tener una concesión en el cual tenés que tener 100% de ¿cómo que se llama?, de retorno de tu inversión a través de lo que es la recaudación misma del proyecto, a través de peaje o tasa, como te decía. Sí. No hay muchos proyectos que sea rentable, ¿verdad? Sí podría ser, yo creo que el aeropuerto podría salir como una APP o podría salir como una concesión, y creo que es un proyecto que puede ser rentable, pero por sobre todo creo que mucho está también en la limitante de la falta de diálogo para que no salgan más proyectos como eso, ¿verdad? Tenemos que ya tratar de sentarnos más en lo que es la generación de esta política pública y hacer que las cosas ocurran. Entonces, uno puede presentar muchos proyectos, pero por otro lado necesita una contraparte del Estado que pueda tener la capacidad de evaluar esos proyectos, darle iniciativa y hacer que esa, porque al final de cuentas presentar un proyecto no es gratis, ¿verdad? O sea, uno tiene que invertir dinero y bastante dinero para poder hacer un proyecto que uno pueda presentar. Y bueno, uno invierte ese dinero si es que tiene la seguridad que del otro lado
va a tener el diálogo necesario y va a tener la buena gestión para en los plazos adecuados se puedan sacar adelante, ¿verdad? Entonces, pero como te decía, es un aprendizaje, Sí. o sea, tampoco acá no le estoy culpando al Estado, ni mucho menos de esto, o sea, esto pasó en otros países, en Chile arrancó esto allá por el año 94, 95, y seguramente cometido también muchos errores cuando arrancaba un país donde, como te digo, hay que tener ese diálogo, hay que ir aprendiendo y te vas a ir equivocando y de a poco se va perfeccionando, y hoy Chile es un ejemplo a nivel mundial de cómo se gestionan proyectos por concesiones o por APP. Y bueno, tenemos que seguir el mismo camino y a lo mejor de una manera inclusive más rápida, tomando ya como ejemplo otros casos de éxito como te decía, como Colombia, Chile, Perú, Uruguay. Son países que están muy desarrollados con estas herramientas. Paul, también hacías mención sobre el grado de inversión y esto evidentemente pone aún más en exposición a Paraguay y este sello que dan obviamente los mercados internacionales al haber obtenido esta calificación por parte de una de las 3 principales calificadoras. ¿Como Cavialpa reciben de alguna manera consulta de inversionistas extranjeros que quieren venir a Paraguay a invertir en todo lo que se refiere a planes y proyectos de infraestructura? ¿Hay sondeos constantes? ¿Ven a Paraguay como un destino muy interesante? Y bueno, considerando también todo lo que estamos mencionando, de las herramientas también que disponen para acompañar este tipo de proyectos. Sí, vos sabés que sí, yo creo que el país es un país en que la gente le mira mucho, ¿verdad? Un país que está bien hoy en ojos del mundo y constantemente recibimos visitas de gente afuera que vienen acá a sondear por posibilidades de proyectos. Como te digo, es un proceso, ¿verdad?, en el cual hay que ir invirtiendo, hay que ir poniendo las condiciones y la inversión va a venir, ¿verdad? O sea, para mí es categórico. Tenemos también una estabilidad macroeconómica que también siempre es muy apetecible por el inversor, ¿verdad? Tenemos una inflación súper acotada, una balanza fiscal bien manejada, tenemos un gobierno que claramente quiere hacer bien las cosas, con gente que sabe qué hacer para que haya un crecimiento económico adecuado. Falta nomás ese proceso todavía de darle la infraestructura necesaria a los diferentes lugares para que las industrias y las inversiones sean rentables, ¿verdad? Pero estamos por el camino. A nosotros nos dijeron, ¿no?, esto de que este tema de grado de inversión no es algo que cambia totalmente el rumbo del país de un día para el otro. O sea, son ventajas que vienen a mediano plazo, pero se está haciendo creo que los deberes como para que así sea. Fabricio. Paul, con respecto a la deuda del Estado con el sector privado, ¿esta cómo se encuentra? Y hoy te diría que prácticamente no hay más deuda. Siempre hay una deuda flotante que queda ahí de los certificados de los últimos meses, pero eso es normal dentro de los plazos que normalmente tiene el Estado luego para pagar, porque vos presentás tu certificado a principios del mes siguiente que terminaste de trabajar tu mes. O sea, yo ahora por ejemplo estoy trabajando en marzo, ¿verdad? Y termina marzo, empiezo a hacer las mediciones de lo que hice en este mes, presento seguramente los primeros días de abril las mediciones de lo que pude ejecutar en el mes, y ahí entonces tiene que ser eso fiscalizado y controlado por la fiscalización externa que tenemos, por el supervisor del Ministerio de Obras. Se mete el certificado al Ministerio y por eso es todo un proceso interno que hace que vayan saliendo los pagos al final, cuando eso se va también al Ministerio de Economía, al Banco Central, y ahí recibimos nosotros los pagos, ¿verdad? Pero eso lleva un plazo, un plazo que no está normalmente en menos de 30, 45, 60 días, y entonces esa es la deuda que normalmente se va arrastrando, ¿verdad? Y esa es la deuda que hoy tenemos nosotros con el Estado, independientemente de lo que ya hablamos muchas veces, que son los intereses, que también estamos ya llegando a un acuerdo con el Estado de la forma de pago, y bueno, ojalá a corto plazo eso se pueda ya hacerse realidad, ¿verdad? La idea era tratar ya de empezar a cobrar esos intereses en el mes de febrero. Ya pasamos, ya estamos ahora en marzo, y bueno, de nuestra parte creo que ya hicimos todos los deberes, ya presentamos todos nuestros requerimientos, certificados, ya tuvieron todo el control por parte de todos los estamentos del Estado que puedan controlar. Están toditos esos pedidos en condiciones y de acuerdo a las leyes, a los reglamentos, a los procedimientos, a los pliegos de base y condiciones. Inclusive nos pidieron de que tengamos
la flexibilidad de bajar los porcentajes de intereses que estaban previstos en nuestros contratos, y otra vez como gremio, como cámara, tuvimos la buena voluntad también de bajarlos para hacer factible también el pago, ¿verdad? Y que todos puedan recibir algo para poder recuperar esos gastos financieros que tuvimos para no poder pagar la obra y trabajar a través del sistema bancario. Y bueno, esa es creo que la parte de la deuda que ya es más antigua y que seguimos esperando, pero en lo que son así los certificados normales estamos bien con el Estado. ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente, Paul? Vamos a poner un número nada más. Y yo te diría que tiene que estar siempre por el orden entre los 100 y 150 millones de dólares, una deuda normal, ¿verdad? Sí. Hay una ejecución promedio de 70, 80 millones de dólares, 70 millones de dólares por mes, y si le calculas 2 meses, Sí. son 140 millones de dólares. O sea, por ahí tiene que estar. Con respecto a cómo están viendo la dinámica de los primeros, básicamente 2 meses, y bueno, si le agregamos un poco de marzo también, los días de marzo, ¿cómo está el comportamiento en materia de inversión en lo que va de estos primeros 2 meses del año, Paul? Y este 2025 es un año en el cual la inversión en infraestructura va a aumentar con respecto a los años anteriores. Estos procesos de cambios políticos, de cambio de gobierno, siempre son, hasta si se quiere, traumáticos para nosotros. Sí. La verdad que es una tragedia ver cómo te afectaba tanta gente por culpa de estos cambios de gobierno. La cantidad de empleados en el sector de la construcción bajó de cerca de 300.000 personas hasta 205.000 personas, o sea, casi un 30%, más de un 30% bajó la cantidad de empleo en el sector de la construcción, y eso la verdad que afecta muchísimo a toda la sociedad, ¿verdad? Y aparte de todo ese dinero que normalmente circula a través de lo que es la obra pública, que también fue afectada, y nos pasa siempre, en cada cambio de gobierno pasa esto. En este caso no fue la excepción. El gobierno actual entró con una deuda enorme pendiente con el sector de la construcción, entonces tuvo que dedicar gran parte de sus esfuerzos en poder conseguir los recursos para poder saldar toda esa deuda, y fue así que todo lo que el final del 2023, todo el inicio del 2024, prácticamente todo lo que se pagó de deuda antigua. Y sí estamos muy agradecidos por eso, porque la verdad que hubo muy buena voluntad de este gobierno a través de la ministra Claudia Centurión y del presidente de la República de saldar esa deuda histórica. Y ya en el segundo semestre de 2024 ya empezaron a llamarse gran cantidad de nuevos proyectos de licitaciones, y fueron siendo esos adjudicados y bueno, se firmaron contratos, y esos contratos empezaron ya el año pasado, en el segundo semestre, y entonces en este año 2025 muchísimos otros proyectos están a full de ejecución. Por eso te digo que creo que este año 2025 va a ser un año en el cual va a haber mucha obra, muchos proyectos nuevos, e inclusive se siguen licitando todas las semanas nuevos proyectos. Entonces vamos a tener ahora de aquí a los años siguientes seguramente mucho movimiento. ¿De perspectivas 2025 superaría, llegaría o se acercaría a los 1.000 millones, o eso es casi improbable, Paul? Y ojalá que así sea, Sí. ¿verdad? Hay proyectos para que así sea. Ya va a depender mucho de lo que se ejecute, de que el clima también acompañe, ¿verdad? Si es que no hay grandes lluvias, grandes inundaciones, normalmente se llegan a esos números. Y después, por supuesto, va a depender también del Estado y del Ministerio de Economía, que tenga disponible esos recursos como para poder ir saldando lo que se vaya ejecutando, ¿verdad? Pero sí, volviendo a tu pregunta, creo que hay posibilidades de llegar a números entre 800 y 1.000 millones de dólares si es que se cumple todo eso que te estaba diciendo. Paul, como última pregunta, la inversión que se realiza en el sector sigue siendo importante, digamos, en materia de conocimiento, de maquinarias, todos estos factores que ayudan a impulsar, digamos, todo lo que viene siendo el sector. Sí, y te digo que cada vez más. O sea, hoy, en los últimos años el sector de la construcción avanzó muchísimo, ¿verdad? Hoy tenés empresas paraguayas verdaderamente con gestiones
muy profesionales, o sea, las empresas paraguayas hoy no tienen nada que envidiarle a ninguna empresa del resto del mundo, y eso hace que también se tenga que verdaderamente disputar en una competencia de calidad para poder verdaderamente ser eficiente y poder ganar licitaciones, ¿verdad? Entonces, si una empresa no invierte en sus recursos humanos, en equipamiento de tecnología de primer mundo, en equipos nuevos que también no tengan parada operativa, y la empresa no va a ser nunca competitiva y no va a poder agarrar ningún solo proyecto de una manera adecuada, ¿verdad? Entonces, te puedo decir que hoy tenemos un sector de la construcción con empresas serias. Es un activo que tiene el Estado, porque tener un sector de la construcción capaz creo que le da también al país de poder invertir eficientemente sus recursos a menores costos, porque si tienes que darle esos mismos proyectos a empresas de afuera seguro te va a costar mucho más. Y después que la empresa paraguaya trabaja también con patriotismo, trabaja con la responsabilidad de saber que este es nuestro país, acá nosotros seguiremos viviendo, nuestros hijos, nuestros nietos, y a diferencia de los últimos proyectos que uno ve que fracasaron, te diré que el 100% de los proyectos fracasados son proyectos hechos por empresas afuera, empresas extranjeras que vienen y al empezar a tener problemas, lo único que hacen empiezan a meter abogados, empiezan a parar la obra, empiezan a tratar de conseguir ingresos extras por reclamos, y al final de cuentas la obra no se ejecuta, ¿verdad? Y eso ya pasó con el Metrobús, ya pasó con la ruta Pozo Colorado Concepción, y te puedo dar muchos ejemplos de empresas de afuera que no cumplen su compromiso. Entonces, volviendo a tu pregunta, te diría que sí, que las empresas paraguayas hoy en día son empresas que verdaderamente están trabajando muy bien. Hay muchas empresas paraguayas que hoy ya se están animando a salir afuera, también al mercado internacional, y están trabajando en otros países de una manera muy eficiente, y eso es un claro ejemplo de que somos competitivos. Paul, como siempre, un gusto haberte tenido en el programa, que tengas un excelente martes. No, a vos sí que muchísimas gracias por invitar de vuelta. Te pido disculpas no por haber llegado presencialmente ahí, pero bueno, un placer haber compartido el programa así de manera telefónica, y bueno, a las órdenes siempre, un placer también, y un saludo para toda la audiencia, para el equipo, y que estén muy bien. Gracias, Paul. Estuvimos con Paul Charuy, presidente de la Cámara Vial Paraguaya, Cavialpa, hablándonos sobre el panorama del sector, sobre todo vinculado a la infraestructura y, bueno, desafíos, perspectivas. A la vuelta del corte vamos a hacer una suerte de recuento, y de hecho vamos a compartir algunos datos que van a sustentar aún mucho más lo que Paul Charuy nos estaba dando como datos y, bueno, información también, para dimensionar la importancia de invertir en infraestructura, considerando todo el efecto multiplicador que genera en la economía. Fabricio, y vos como economista sabes justamente cuanto más se invierte en infraestructura, todo lo que genera en el microclima, y ni qué decir en la macroclima. Así que vamos también a ahondar más sobre este sector tan importante de la economía. Vamos a un corte y a la vuelta regresamos. Si sos un pequeño emprendedor, te cuento que ahora puedes cobrar con tarjeta de crédito de forma fácil. Solo necesitas descargar Toquefón de Bancard y tu celular se transforma en un POS. Chao excusas. Para más info, manda WhatsApp al 0982 800404. Sigue escuchando Economía 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Recordarles que vamos de 11 a 12 y tenemos siempre referentes del sector público, privado, abordando temas muy, muy importantes que hacen a la economía del país. Y bueno, también a veces nos trasladamos incluso al Mercosur y un poco más, Fabricio, con algunos otros referentes, porque recordemos que la consultora MEF Economía e Inversiones forma parte de esta tan importante red conocida como la ECO, que aglutina a consultoras de la región. Hablamos de México, Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia, e incluso muchos de ellos ya lo tuvimos aquí, como para que compartan con nosotros la visión y sobre todo lo que está pasando en esos países. Así que tratamos de abarcar casi todo, Fabricio. Haciendo este comentario, hacemos también en este
en este último bloque del programa una suerte de resumen de la entrevista que tuvimos con Paul Sarubi en el primer bloque. Recordemos que Paul Sarubi es presidente de la Cámara Vial Paraguaya y nos estaba ilustrando un poco acerca de cómo ha evolucionado la infraestructura en Paraguay y sobre todo la necesidad de ir acortando esta brecha tan importante que tenemos en el país. Y cuando estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de todo tipo de infraestructura. Desde eso que yo te decía durante el corte, Fabricio, caminos vecinales, hasta la construcción de megaproyectos como puentes, viaductos, etcétera. Paul hablaba de aproximadamente 30.000 millones de dólares, la necesidad que tiene Paraguay en ese sentido, y nosotros tenemos aquí algunos datos también que queremos compartir con la audiencia acerca de lo que se conoce como brecha de infraestructura, y estamos hablando no solamente de cantidad, sino también de calidad. Así que, compañeros, por favor, si me pueden dar soporte con la primera lámina, como para ir introduciendo en el tema, y justamente aquí vemos acerca de las inversiones. Para la gente que nos está escuchando y para la que nos está siguiendo por YouTube, tenemos una placa que habla sobre las inversiones para cerrar la brecha de infraestructura en Paraguay. Y para el escenario 2030, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas, Paraguay necesita una inversión de aproximadamente 35.000 millones de dólares. Esto sería aproximadamente el 86% del Producto Interno Bruto. ¿Qué compone este paquete de necesidad de inversión en materia de infraestructura? Transporte, que incluye vial, aéreo, fluvial y ferroviario, en aproximadamente 13.000 millones de dólares, siempre para un horizonte del año 2030. En materia de agua, más de 8.500 millones de dólares. Energía eléctrica, una inversión de 7.000 millones de dólares. En lo que se refiere a infraestructura vinculada a la salud, 337 millones de dólares. Y vivienda, más de 5.700 millones de dólares. Esto alcanza aproximadamente 35.000 millones de dólares, el número que se acerca bastante a lo que mencionaba Paul Sarubi. Así que, solo y mencionar, estamos en el año 2025, 5 años para el 2030, y se necesita esto. Y también un dato muy importante, interesante, que mencionaba Paul y que se acerca a estos números, una inversión que tiene que equivaler a aproximadamente el 4% del Producto Interno Bruto, unos 1.600 millones de dólares por año. Sin embargo, la capacidad del Estado no da, y las cuentas fiscales ya muestran eso definitivamente, recordando que el modelo de financiamiento para obras de infraestructura ha sido prácticamente desde el 2013 a través de endeudamiento, y obviamente ese modelo ya se ha agotado por una cuestión ahí que está vinculada también al déficit fiscal y, bueno, componentes de las cuentas públicas. Vamos a la siguiente lámina, por favor, compañeros. Este es el plan de inversiones que había presentado el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para el año 2028, básicamente abarcando este gobierno. Y haciendo una suma muy rápida, Fabricio, podemos decir que el plan de inversiones del MOPC sumaría aproximadamente unos 6.000, 7.000 millones de dólares, que se distribuye de la siguiente manera. De acuerdo al plan de inversión del MOPC, para conectividad e infraestructura vial estarían destinando unos 3.000 millones de dólares. Agua y saneamiento, unos 1.700 millones de dólares. Para la construcción de escuelas y centros de formación docente, 100 millones de dólares. Hospitales, 200 millones de dólares. Y así va el detalle. En transporte urbano, la inversión prevista es de 550 millones de dólares. Y ahí, sumando, restando, nos quedan aproximadamente, y de lo que planea el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones para los siguientes años, una inversión de 6.000 a 7.000 millones de dólares, que no se acerca al déficit de infraestructura que enfrenta y arrastra Paraguay, que supera los 35, que casi llega a los 35.000 millones de dólares. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y esta es una placa muy interesante que lo elaboramos desde la consultora MF Economía e Inversiones sobre el resultado fiscal. ¿Y por qué traemos esto también para compartir con la audiencia? Porque este es el principal limitante para seguir invirtiendo en obras de infraestructura, porque el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional converger a la ley, al límite de la ley de responsabilidad fiscal de 1.5%, que evidentemente tiene su impacto sobre todo en obras de infraestructura y, bueno, otros componentes también que pueden ser
cortados de alguna manera para tratar de reencauzar este déficit que tenemos en materia fiscal, y esto ha sido un problema, por decirlo de alguna manera, sobre todo para el Estado, que se ve de alguna manera limitado para seguir invirtiendo en obras de infraestructura. Ya lo decía Paul, hay una desaceleración importante en 2019, 2021 aproximadamente. La dinámica fue muy interesante, pero se había hecho paquete de obras de infraestructura en esos años a través de endeudamiento, y en un tiempo de esta parte el espacio fiscal ya fue muy reducido. Entonces, ante falta de recursos, evidentemente el impacto es directamente en proyectos de infraestructura, en invertir justamente en los planes que se necesitan en materia de infraestructura. Sin embargo, al parecer, y de acuerdo con Paul Sarú y también Fabricio, hay buenas perspectivas para el año 2025, de acuerdo a los llamados que se están haciendo, así que vamos a ver cómo se va desenvolviendo también este año. Porque es importante invertir en infraestructura, Fabricio, aplicando un poco también de teoría económica. Realmente la importancia de lo que viene siendo la infraestructura conlleva muchas aristas, ¿verdad? Por ejemplo, una construcción de infraestructura podría ayudar a lo que es el efecto derrame a ciudades que no tienen acceso, digamos, de comercialización, o facilitar, digamos, también lo que viene siendo las importaciones y exportaciones en ciudades, digamos, estratégicas. Si es que estas inversiones en infraestructura se dan, realmente podría ser un indicio de una recuperación económica bastante buena, y un crecimiento económico se podría dar, pero es importante nuevamente que esta inversión en infraestructura sea estratégica para que se pueda dar este efecto derrame sobre la economía. Claro, y de alguna manera, si más que recuperación, generar dinámicas importantes en todo lo que es la microeconomía, porque evidentemente una construcción y demás emplea mano de obra muy interesante, y más si estamos hablando de proyectos que de repente están vinculados a generar justamente mano de obra. No, como bien lo dijo Paul, nuevamente el empleo cayó, la cantidad empleada por parte del sector sufrió una disminución, si mal no recuerdo, dijo alrededor del 30%, que es un número bastante alarmante, y estas inversiones podrían ayudar también nuevamente a impulsar, digamos, estos números, de esta forma también pudiendo sanear, digamos, o hacer crecer lo que vendría siendo la estabilidad económica del país. Fabricio, antes de cerrar el programa, te vamos a compartir las principales noticias económicas del día. Adelante, compañero. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. En el marco internacional, Bloomberg en línea informa que según una encuesta de la Reserva Federal de Nueva York, los consumidores estadounidenses muestran un creciente pesimismo sobre sus finanzas, impulsado por el aumento en expectativas de inflación a corto plazo. En febrero, la medida de las expectativas de la inflación en un año subió al 3.1% frente al 3% registrado en enero. Sin embargo, a 3 y 5 años las expectativas se mantuvieron estables en el 3%, lo que podría aliviar las preocupaciones de los responsables de la política monetaria. Este panorama se da en un contexto donde las políticas económicas del presidente Donald Trump, particularmente los aranceles y restricciones comerciales, podrían desacelerar el crecimiento y generar mayores presiones inflacionarias. El informe también revela que los consumidores prevén un incremento acelerado en los precios de la gasolina, los alimentos, la atención médica y el alquiler, factores que afectan directamente su poder adquisitivo. De acuerdo con Valor Agrícola, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, advirtió que las secuelas de la sequía tendrán un impacto económico significativo, impactando en la sostenibilidad de los productores y los precios para los consumidores. Señaló que aunque la sequía no ha sido tan grave como en años anteriores, su efecto se siente especialmente en los productores medianos y en el costo de los alimentos. Por su parte, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Jiménez, destacó la necesidad de mejorar la calidad de los suelos y el acceso al agua para aumentar la productividad agrícola. De acuerdo con Valor Agrícola, la importancia de contar con sistemas de riego adecuados para evitar crisis en la producción y reducir la dependencia de las importaciones termina siendo vital, clave en este proceso.
ABC informa ante la prolongada sequía que afecta a regiones del norte del país, los productores están optando por cultivos alternativos más resistentes a la falta del agua, como el maní, sésamo, orgo y algodón. El Instituto de Biotecnología Agrícola destacó que las altas temperaturas y precipitaciones irregulares han perjudicado la agricultura familiar, lo que ha impulsado la necesidad de innovar los cultivos y su manejo. También recordemos que la consultora realiza de manera periódica un análisis sobre temas coyunturales y también, como decía, poco atemporales, y sobre todo que hacen en el análisis diario de temas importantes dentro de la economía como la pobreza, Fabricio, y en esta ocasión la edición que nos enfocamos justamente es sobre este indicador. Bueno, Prince, el artículo del día de hoy nos habla un poco del comportamiento de la pobreza y su relación con el crecimiento económico. Es importante aclarar que la pobreza es la condición en la que una parte de la población no cuenta con los ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas. El crecimiento económico en este artículo se determina mediante el Producto Interno Bruto. Pero ¿por qué existe una correlación entre estas variables? Bueno, una economía en crecimiento tiende a generar empleo e incrementar los ingresos per cápita, lo que contribuye a la reducción de la pobreza. Pero sin embargo, si no existe un efecto derrame, por así decirlo, en la economía, y el crecimiento es sesgado en el sentido de que ya no mide la mejora general del ámbito económico de la economía de un país, la reducción de la pobreza no se ve reflejada en la misma medida. En el artículo se van destacando distintos valores, ¿verdad? En América Latina y el Caribe, entre el 2017 y el 2023, la reducción de la pobreza siguió en general la tendencia del PIB, con una caída en el 2020 por la pandemia y una recuperación posterior. En el 2023, con un crecimiento del 2.1%, la pobreza se redujo en 3.7%. Sin embargo, en Paraguay la relación de estos factores es menos evidente. Entre el 2017 y el 2020 la reducción de la pobreza fue mínima e incluso aumentó en el 2021 y el 2022. En el 2023 el PIB creció un 2% y la pobreza se redujo solo en 0.26%. Para poder conocer más al respecto de este tema, podrían buscar el artículo en la página de ABC. O también en nuestras redes. Y en nuestras redes. Así mismo. Y Fabricio, nos vamos despidiendo. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 11. Así es. Señor, señora, nos despedimos. Que tengan un excelente martes. Este podcast es presentado por la Bolsa de Valores de Asunción, promoviendo los valores del mercado.